Hola, bienvenidos a un capítulo más de este estudio bíblico llamado El Camino a la Promesa. Y hoy ya vamos con el capítulo número 6, que le he puesto un plan ilógico para la conquista. El pueblo se estaba preparando para la batalla dentro de la tierra prometida. Ya había luchado antes de cruzar el río Jordán. Ellos habían conquistado las tierras de otros dos reinos que estaban antes del Jordán. Habían ganado, pero no es lo mismo luchar para llegar a la promesa que luchar por conquistar la promesa que Dios nos ha dado. Se habían santificado, habían renovado su pacto con Dios y estaban listos para su primera batalla. Pero antes a Josué se le aparece una figura interesante. Y aquí es donde vamos a ver en Josué 5, versículo 13. Dice, y aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de los pies, porque el lugar en el que estás es santo, y Josué así lo hizo. Entonces, se encontraban cerca de Jericó y se le aparece esta figura, pero no era cualquiera, dice que tenía una espada desenvainada. Esto indica a alguien listo para la lucha, alguien listo para la pelea. Josué como líder es el que se acerca y le hace la pregunta, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado nuestro o estás del lado de nuestros enemigos? A lo que el hombre responde que prácticamente no estaba del lado de ninguno, sino que ha venido como el príncipe de los ejércitos de Jehová, un hombre potente, un hombre poderoso. Esta persona no era cualquier persona, no era un ángel, no era cualquier enviado de Dios, sino que era la representación de Dios en figura humana en la tierra interactuando con Josué. A esto se lo conoce como teofonía, que podríamos decir, o muchos dicen, que es la figura de Jesús del Nuevo Testamento, que también era la parte de Dios hecho hombre acá en la tierra. Entonces, podríamos decir que era Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué les digo esto? Resulta ser que tenemos la naturaleza tripartita de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esos son los nombres que se les conoce en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a ver a Dios el Señor, el ángel del Señor y el Espíritu de Dios. Y aquí al que estábamos viendo era a el ángel del Señor. Entonces Jesucristo, como les digo, es la representación humana. Un día hablaremos un poco más de todo esto de la naturaleza tripartita de Dios. Josué llega y se postra. Ningún ángel permitiría que se le postrara. Ningún ángel permitiría que le dieran adoración. Así que entonces aquí encontramos otra indicación de que no era cualquiera, era el mismo Dios. Solo Dios permite que a él se le adore. No iba a enviar a un ángel, no iba a enviar a cualquiera para que le adoraran también. Entonces, no se presenta como un pacifista, sino que se presenta como un guerrero, como una espada, listo para luchar. Y volvemos a recordar lo que Dios le dijo a Moisés y ahora se lo está diciendo a Josué, que él sería el que derrotaría, Dios sería el que derrotaría a los de Canaán. Ahora lo vemos más tangible. Porque, no era solo una metáfora, no era como, ok, yo voy a ir y lo voy a hacer, pero no, ahí vemos como la representación física de Dios. Dijo, ¿se acuerdan que yo dije que yo iba a luchar por ustedes? Aquí estoy. Véanme, no era algo irreal, no era solo una idea bonita. Aquí estoy para luchar con ustedes y por ustedes. Entonces,
este príncipe de los ejércitos le dice algo que ya habíamos escuchado antes. Y es cuando Dios le dice a Moisés, y es el llamado de Moisés. Y vámonos a ir a Éxodo 3, 4, 6. Cuando el Señor vio a Moisés, que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Entonces, Dios le dice a Moisés, no te acerques porque estás en tierra santa, quítate las sandalias. No era el lugar lo que era especial, era la presencia de Dios en ese lugar lo que era especial, lo que lo hacía santo. Entonces, ahora vemos cómo le está diciendo lo mismo a Josué. Le dice, Josué, quítate las sandalias porque estás en un lugar santo, porque yo estoy aquí, le estaba diciendo Dios. Es curioso cómo en muchas culturas, cuando llegan a su casa, se quitan los zapatos, los dejan en la entrada y andan descalzos o andan en pantuflas, porque ellos saben que la suciedad de la calle, que la suciedad que ellos han venido trayendo cuando vienen de su trabajo, cuando vienen de hacer algún mandado o algo, no la pueden llevar a su casa porque ensuciaría su casa. Entonces ellos se quitan su calzado para poder estar ahí. ¿Qué tanto nosotros también tenemos eso de quitarnos ese calzado que viene sucio para poder estar en la presencia de Dios? Una de las cosas que nosotros también tenemos que hacer siempre cuando llegamos a la presencia de Dios es presentar todo eso para que el Señor nos limpie, para que el Señor nos quite, para poder disfrutar bien de la presencia del Señor. También entonces esto nos prueba de que el Dios que estaba ahí, el Dios que le estaba hablando a Josué cuando le dijo, quítate el calzado porque este es lugar santo, era el mismo Dios que estaba con Moisés en la zarza ardiente. Le dijo, quítate el calzado. Era lo mismo porque el Dios que estaba ahí era lo que estaba haciendo santo ambos lugares. Josué dice que se rindió ante esta figura de Dios hecho hombre, se rindió ante Jesús antes de comenzar la conquista, antes de comenzar la batalla de lo que Dios le había prometido. Usted quiere tener todas las bendiciones, usted quiere tener todas las promesas en su vida, rinda su vida a los pies de Jesús. Declárelo como Señor, declárelo como su Salvador y rinda esa adoración a Él. Porque cada vez que estamos en Él, las cosas suceden, pero también es un lugar santo y tenemos que respetarlo. ¿Por qué se le presentó a Josué así? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no cuando iban por el desierto? ¿Por qué no esperó o por qué esperó hasta después de cruzar? Porque ya la batalla iba a comenzar, la batalla contra Jericó. Entonces, como les dije en capítulos anteriores, la estrategia iba a ser diferente. Esta era una batalla diferente que podríamos decir que militarmente no tiene sentido. Una estrategia tan improbable que ningún estratega o estadista podría dar un porcentaje de éxito. Si usted llega y le comenta esta estrategia a alguien que ha estado en la guerra, a alguien que planifica, a alguien que hace, perfectamente le podría decir, eso no va a funcionar, eso es improbable. No, la estrategia tiene que ser, esa nunca va a funcionar. Entonces era momento de conquistar la primera ciudad de la tierra prometida, que era Jericó. Jericó está en el Valle Jordán, a unos 30 kilómetros al este de Jerusalén, a unos 8 kilómetros del río Jordán y mide 59 kilómetros cuadrados. No era tan grande, pero era una de las ciudades más antiguas. Se dice que las primeras poblaciones que estuvieron en Jericó datan de hace 11,000 años antes de Cristo. Y era una ciudad amurallada, era una de las ciudades más fortificadas de la tierra de Canaán. Actualmente es parte de Palestina y en la Biblia también se le describe como la ciudad de las palmeras. Seguimos leyendo en Josué 6. Dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, pero Jehová le dijo a Josué, mira que yo he entregado en tus manos a Jericó, a su rey,
junto con todos sus hombres de guerra. Jericó estaba en alerta máxima, nadie entraba, nadie salía. Dice que estaba cerrada, bien cerrada. O sea, estaba ahí todos, nadie entraba, nadie salía, no podían hacer nada porque ellos tenían miedo. Cuando había una guerra, una de las estrategias que utilizaban los enemigos que iban a conquistar una ciudad era que cerraban todos los caminos e inclusive encerraban a la gente dentro de la ciudad para que no pudieran entrar ni salir. Esto lo hacían los enemigos. Pero esto también implicaba que el abastecimiento de alimentos y otras cosas no sucediera. Entonces llegaba un punto donde se acababan los alimentos, se acababa todo lo necesario para el pueblo por estar encerrados. Y esto hacía que el pueblo se rindiera. Pero aquí vemos lo contrario, aquí vemos que no fue Israel acechando a Jericó para que esto pasara, sino que el mismo Israel dijo: cierren todo, aquí nadie sale. Ellos mismos se encerraron, ellos mismos pusieron un candado en las puertas porque tenían miedo. Desde una perspectiva humana, esta batalla era difícil o imposible casi. ¿Por qué? Porque cómo conquistar una ciudad, cómo llegar y entrar a una ciudad totalmente amurallada y totalmente cerrada. Era imposible de entrar. Pero desde la perspectiva de Dios, en realidad esto no existía porque esa batalla ya había sido ganada, ya había terminado. Vean que Dios no les dice: le entregaré la ciudad en sus manos, sino que le habla a Josué en pasado. Dice: he entregado, algo como que ya había sido un hecho, algo que ya había pasado. Ve a Josué, toda la muralla, mira todo lo que hay, no te preocupes porque ya yo te la entregué. Ya esta batalla terminó, ya esta batalla se ganó y esto es tuyo. Jericó era una de las ciudades más protegidas y seguras de Canaán. Así que si podían derrotar a esta ciudad, todas las demás en realidad serían fáciles. Muchas veces Dios nos va a llevar a enfrentar primero lo más difícil. Aquello que uno dice: esto es imposible, Señor, mejor hagamos eso que se ve más fácil. Y Dios dice: no, vamos a ir por lo más difícil. Porque una vez que conquistes lo difícil, vas a ver que todo lo demás va a venir mucho más fácil, vas a estar más seguro, vas a estar más confiado. Pero ahí es donde entonces nosotros tenemos que confiar que esa primera batalla que Dios nos da ya está ganada, porque Él nos ha prometido que esas batallas ya han terminado y hemos conquistado lo que Dios nos ha prometido. Dios le expondría la estrategia para tomar la ciudad. Una estrategia que podría sonar ilógica, una estrategia que uno dice no tiene sentido, es poco realista. Y es que las cosas en las que nosotros vemos a nivel natural, a nivel humano, no es la misma perspectiva que tiene Dios. Dios ve más allá de nosotros. Así que también se probaría la obediencia del pueblo. Hacer algo que no tiene sentido. Le ha pasado, a mí me ha pasado, de que Dios me dice algo o me pide que haga algo que para mí no tiene sentido. Que yo digo: pero ¿por qué Dios me está poniendo a hacer esto? ¿Por qué Dios me está pidiendo esto? No le encuentro sentido, Señor. Creo que te has equivocado. Y Dios me dice: necesito que obedezcas. Y después veo la mano de Dios. Después veo cómo las cosas suceden después de haber hecho algo que yo creía que era ilógico. Seguimos en Josué 6:3. Y esta es la estrategia. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno del carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esta estrategia requería de fe y obediencia. Si alguno ha estudiado ingeniería o inclusive arquitectura, sabrá que lo que Dios está pidiendo es totalmente imposible que suceda. Por más vueltas que le den a la muralla,
no lograrían aflojar las bases. Y si lo hicieran, no creo que tomaría más de 7 días para que esto suceda. Necesitarían muchos días más, serían meses. Además, la frecuencia del sonido del cuerno tendría que haber sido tan grande, tan potente, como para hacer que la muralla cayera. Y eran solo 7 trompetas, 7 bocinas de cuerno de carnero. Y mucho menos gritar, aunque fueran 2 millones de personas gritando y gritando y gritando, no creo que tampoco la muralla hubiera caído. Entonces tenemos varios elementos que Dios le pide para esta estrategia. Uno, los guerreros dando vueltas. Se dice que durante los primeros 6 días darían una vuelta. Imagínense Jericó viendo desde arriba de la muralla a donde estaban los israelitas, dando vueltas como un depredador que rodea a su presa. El 7º día debían dar vueltas, o sea, y en total, y eran 7 vueltas, entonces en total Jericó iba a dar 13 vueltas. Y este día era el día de reposo. El 7º día siempre era el día de reposo, pero Dios le está diciendo, durante 6 días vas a hacer esto, pero el 7º día también van a hacer esto. No vas a guardar reposo, vas a ir a la guerra. Y es que hay momentos para descansar, pero también van a haber momentos donde tenemos que luchar. Además de las 7 vueltas, cada día 7 sacerdotes llevarían 7 bocinas o trompetas. Además llevarían el arca, o sea, la presencia de Dios. Normalmente los sacerdotes ni el arca iban a la guerra, se quedaban en el pueblo, se quedaban resguardados. Pero el hecho de que el arca fuera con ellos era el recordatorio de que la presencia de Dios estaba en ellos y con ellos en medio de la batalla. Recuerde que en cada una de nuestras batallas, la presencia de Dios tiene que estar ahí. Porque es la presencia de Dios y es Dios el que lucha por nosotros. También le pide que en la última vuelta, junto con el sonido de las bocinas, el pueblo tenía que gritar. Esta estrategia, ellos daban vueltas y los de Jericó los veían desde arriba. Esta estrategia hacía que Israel fuera vulnerable. ¿Por qué? Porque perfectamente los de Jericó podrían haber empezado a tirar flechas, lanzas, piedras, cualquier cosa que ellos tuvieran para ir matando a los israelitas, para defenderse. Pero ellos iban dando vueltas y no sabemos si era por asombro o por temor que no hicieron absolutamente nada. Hasta en eso Dios los guardó. Ahora, solo a mí me suena un poco loco este plan. Una de las cosas que he estudiado y que he trabajado por muchos años es el desarrollo y puesta en marcha de proyectos. Si en este momento alguien viniera con este proyecto, con esta idea, prácticamente la desecharía porque diría que tiene menos del 1% de éxito o de ser eficiente o de ser eficaz. Cuando se plantean objetivos de un proyecto, uno siempre se hace varias preguntas y aconseja a las personas a hacer las siguientes preguntas. Lo que quieres hacer, el objetivo es específico. Sí, digamos que era específico conquistar Jericó. Es medible, más o menos. Es alcanzable. De ahí, si lo vemos así, no es tan alcanzable porque las 7 vueltas, no sería tan alcanzable. Es realista, totalmente no era realista. Y hay una fecha para cumplirse, 7 días. Imposible que todo eso que usted quiera, eso no es realista e imposible que se cumpla en 7 días. Eso sería lo que humanamente nosotros veríamos del plan de Dios. Pero debemos entender que nuestra mente no trabaja de la misma forma que la mente de Dios. Por eso quiero darle un consejo. Nunca trate de racionalizar o de intelectualizar los planes de Dios. No va a funcionar, no va a poder. Por más herramientas que usted tenga, por más conocimiento que usted tenga, le puedo asegurar que los planes de Dios son diferentes a los nuestros. La estrategia de Dios va a ser diferente a la nuestra. Y nuestro trabajo es confiar que el plan y la estrategia de Dios funciona. Y ahí es donde entra nuestra fe en acción.
¿Cuál sería el resultado de este plan de Dios? Los muros caerían y el pueblo de Israel podría entrar a la ciudad y conquistarla fácilmente. Ese era el objetivo, pero realmente sería algo fácil. Josué 6:6. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomad el arca del pacto y 7 sacerdotes que lleven las bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Al pueblo dijo: pasad y dad un rodeo a la ciudad, a los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Tan pronto Josué terminó de hablar al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová tocando las bocinas, mientras el arca del pacto de Jehová los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba atrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Pero Josué dio esta orden al pueblo: vosotros no gritaréis, ni se oirá nuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo les diga: van a gritar. Entonces ahí gritaréis. Así que hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y luego volvieron al campamento, donde pasaron la noche. Josué se levantó de la mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, iban delante del arca de Jehová, tocando las bocinas sin dejar de caminar. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba atrás del arca de Jehová, mientras bocinas sonaban continuamente. Y así dieron otra vuelta el segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. El 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera que lo habían hecho antes, ¿verdad? 7 veces. Pero esta vez lo hicieron 7 veces. Alrededor de este día dieron 7 veces la vuelta alrededor de ella. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Una vez estaba viendo un video ahí en internet de un equipo en Nueva Zelanda que se llama los All Blacks. Y ellos utilizan algo que se llama el haka. Es que antes de cada partido hacen una danza y un canto maorí que se usa para intimidar a sus oponentes. Israel hizo lo contrario. Fue a una caminata en silencio durante 6 días. Solo estaba el sonido de las trompetas. Muchas veces las batallas se ganan en el silencio ante los demás, dejando que sea Dios el que haga. Josué 6:17. La ciudad será como anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis ninguna cosa del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel, y le traigan la desgracia, pero toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Dios les dice que la ciudad es anatema. Esto se lo está diciendo antes de entrar. Le está dando una advertencia. Les dice: ok, vamos a conquistar. Pero lo que está allá es anatema. Anatema quiere decir prohibido. Quiere decir que tiene una condenatoria moral, no es correcto, no va con, y que todo lo que había dentro de esa ciudad era anatema. Entonces dice: no tomen un botín de guerra, no pueden dejarse absolutamente nada para ustedes, porque todo lo que está ahí está contaminado. Entonces deberían deshacerse de todo, de los ídolos, de las cosas consagradas para adoración a otros dioses. Pero les dice que el oro, la plata, el hierro se podían consagrar para ofrecerlo a Dios. Pero hay otra cosa que Dios saca de esta ecuación del anatema, y es a Rahab y a su familia, como se lo había prometido. Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y lo tomaron.
y destruyeron a filo de espada todo lo que estaba en la ciudad. Había hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. El séptimo día, en la séptima vuelta, el pueblo grita y sucede lo impensable. Se caen las murallas. Contra todo pronóstico, contra toda estrategia humana, las murallas se caen. Un milagro de la mano de Dios, cumpliendo lo que Dios había prometido. Y dice que los guerreros de Israel entraron y caminaron derecho. No fue que ellos iban escondiéndose o iban protegiéndose, sino que ellos entraron sin ningún problema. Nadie los estaba atacando. Imagínense que está usted en una ciudad con una muralla y de un pronto a otro la muralla cae. Quedan en shock, me imagino. O sea, tuvo que haber sido algo impactante donde no les dio tiempo de hacer absolutamente nada. Pero después dice que entran a la ciudad y matan a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos. Muy radical. Podríamos decir que sí. Podríamos decir como que a Dios se le pasó la mano. Me acuerdo hace varios años donde llega mi hijo y me dice, ¿vos sabías que Dios es un genocida? Digo, ok. Me dice, porque en el Antiguo Testamento siempre mataban a todos, e inclusivamente los niños. Y entonces tuve que sentarme y explicarle un poco por qué era esto. Y es lo que quiero explicarles también a ustedes el día de hoy. Y para esto tenemos que ir a Deuteronomio 18, 9, 14. Y esto es Dios diciéndoles muchos años antes de que estuvieran en la tierra prometida. Y les dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿okay? ¿Cuál era la tierra que Jehová les estaba dando? En este momento era Jericó. No te aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, no haga nada de lo que ellos hacen. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y estas cosas abominables de Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros, a adivinos, oyen, pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, las cosas que practicaban en Canaán, esto era lo que pasaba. Había hechicería, hablaban con los muertos, consagraban absolutamente todo para los dioses, sus casas, sus hijos, sus animales. Y entonces dice que habían ciertos rituales, por decir, no harás pasar por fuego. Y habían ciertos rituales que ellos tenían que hacer y que pasaban a sus hijos para que fueran consagrados a sus otros dioses. Entonces, prácticamente todos en esa ciudad estaban consagrados a otros dioses. Y esto era su cuerpo, su mente, su forma de pensar, todo lo que ellos tenían, sus valores, su espíritu, su esencia, todo lo que era básico en ellos ya estaba consagrado a otros dioses. Y Dios dice, todo esto es abominación, entonces deberás eliminarlo. Por eso era que quitaban y mataban a todos, porque absolutamente todos estaban consagrados a. ¿Okay? Josué 6:22 sigue diciendo, pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrar a casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que sea suyo, como lo jurasteis. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Aquí vemos donde Josué cumple su palabra con Rahab. Le dice a los espías que vayan, la busquen y la saquen de la ciudad con toda su familia. Pero ¿por qué Rahab fue diferente? ¿Por qué Rahab no entraba dentro de esto que era anatema? Porque Rahab y su familia habían pasado por los mismos ritos, se habían consagrado a otros dioses, pero en el momento de decisión,
Rahab y toda su familia decidieron seguir a Dios, decidieron consagrar su vida a Dios. Los demás no. Los demás, a pesar de todo lo que estaban viendo, nunca dijeron, bueno, sí, ese es el Dios de Israel. Ellos escucharon del Dios de Israel, sabían del poder del Dios de Israel, pero nunca cambiaron lo que ellos eran, lo que ellos creían. Y hasta el último día, hasta ese momento en que los mataron, seguían creyendo en su Dios. Rahab, con solo el hecho de que tuvo el contacto y entró en contacto con los israelitas, el pueblo de Dios, ella dijo, yo quiero seguir a ese Dios. Yo he escuchado el poder de Dios y sé que es el Dios en el cielo y en la tierra. Y ella entregó su vida al Señor. Entonces, esta familia unió su fe a Dios con la voluntad de seguirlo, de creerle y de obedecerle. Y ahí es donde ella dejó su naturaleza pecadora, dejó su naturaleza anatema, dejó su naturaleza que no iba acorde a Dios para poder seguir al Señor. Josué 6:24. Después prendieron fuego a la ciudad con todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro. Pero Jehová salvó la vida de Rahab, la ramera, la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y ahí habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escogió a los mensajeros de Josué, había enviado para reconocer Jericó. Aquí vemos un contraste interesante, vemos la salvación y el juicio. Rahab fue salvada por misericordia, porque decidió creer en el Señor, pero el resto tuvo juicio. Quemaron toda la ciudad, las casas, los cuerpos, y todo quedó hecho cenizas. Todo lo que era impuro, todo lo que no iba acorde a Dios, todo lo que no era consagrado a Dios, fue reducido a cenizas. ¿Cómo nos cuesta a nosotros quemar todo aquello, deshacernos de todo aquello que sabemos que no es del Señor, que sabemos que no agrada a Dios? Y tal vez estamos ahí y decimos, bueno, vamos a quemar esto. Y decimos, bueno, no, eso tal vez no. Bueno, no, Señor, es que tal cosa. Y no quemamos todo aquello. No nos deshacemos de lo que no agrada a Dios. Y no es a veces botarlo. Él dice, o sea, quedó hecho cenizas. Ya no había forma de reconstruirlo. No había forma de que eso pudiera volver a tener lo que tenía o la forma que era originalmente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando entregamos todas estas cosas al Señor, se consumen en el Señor y ya desaparecen. Josué 6:26. En aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito echen los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Josué hizo un juramento y digamos que puso una maldición sobre ese lugar y sobre la persona que le quisiera volver a levantar la ciudad de Jericó, porque los hijos de esa persona morirían. Es curioso cómo años después encontramos la siguiente historia en Primera de Reyes 16:34, y es la historia de Hiel de Betel, donde dice que edificó nuevamente Jericó, volvió a levantar la ciudad, pero sus hijos Abiram y Segub pagaron el precio. Se cumplió lo que Josué había dicho: el que levante la ciudad, sus hijos morirán. Y él de Betel edificó la ciudad y sus hijos murieron. La ciudad continuó y la encontramos en el Nuevo Testamento en tiempos de Jesús. Y es donde se encuentra Jesús en esa ciudad con el ciego Bartimeo. Después ahí es donde, cuando Jesús está contando la historia del buen samaritano, dice que iba un hombre de Jericó a Samaria y utiliza esta ciudad. Y luego vemos otro encuentro de Jesús con un Zaqueo. Entonces, Jesús tiene interacciones en esta ciudad con diferentes personas. Y por último, entonces, el nombre de Josué y el de Dios llegó a ser conocido y temido en toda la tierra de Canaán.
habían tenido su primera conquista, habían tenido su primera victoria, pero algo pasó, que esto trajo consecuencias negativas a su vida. Y es como a veces cuando dejamos una cosita por ahí, dejamos algo, no lo quemamos todo, no lo llevamos a la presencia de Dios, sino que guardamos algo, empieza a afectar la bendición de Dios. Y esto es lo que veremos la próxima semana en el próximo capítulo de este estudio bíblico Conquistadores. Hasta luego, nos vemos.